Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré, todo día, en cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor, en ti, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré, todo día, en cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor, en ti, Señor, en ti, Señor. Cuando admiro tu santidad, cuando admiro tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando acepto tu voluntad y mi gozo es agradarte a ti. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, tan solo a ti. Mi razón de vivir es agradarte a ti. Cuando admiro tu santidad, cuando admiro tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando acepto tu voluntad y mi gozo es agradarte a ti. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, tan solo a ti. Mi razón de vivir es agradarte a ti. Mi razón de vivir es agradarte a ti. Yo tengo la certeza que el
mundo no es mi hogar, pronto lo que hay aquí un día pasará. Es una promesa que llevo en mi ser, pronto a mi dulce hogar, con Cristo yo me iré. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado un lugar a su lado para yo morar. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado un lugar a su lado para yo morar. Sé que un día por nombre Jesús me llamará a morar feliz con Él en la mansión de paz. No habrá más tristeza, ni angustia, ni dolor, cuando esté en los brazos de mi dulce Salvador. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado un lugar a su lado para yo morar. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado un lugar a su lado para yo morar. ¿Ya? Muy buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Perdonen, amigos que nos visitan o que nos están viendo. Dios les bendiga. Donde quiera que usted esté, cerca o lejos, bienvenidos. Les invito a que donde usted está, se acerque a un familiar que esté con usted, algún amigo que le esté visitando, y vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios sobre este tiempo juntos en el estudio. Padre, gracias en esta hora por este privilegio que nos das de pausar entre semana para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque has guardado a mis hermanos, los que han ido a trabajar, los has guardado y los has traído de regreso a casa. Pedimos a Dios que este tiempo juntos sea un tiempo de aprendizaje en el que nuestras mentes puedan ser retadas, pero sobre todo que nuestras almas puedan ser alimentadas, oh Dios. Gracias te damos por cada persona que está viendo, que está conectada a Facebook. Gracias por cada uno de ellos. Bendice sus vidas, sus hogares. Y aquellos que aún todavía no regresan a casa, pedimos que tu protección y tu bendición sobre ellos. Bendícenos mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias. Gracias por venir, o no venir, pero gracias por conectarse. En esta noche quiero comenzar una serie sobre el libro de Nehemías. Probablemente algunos de ustedes no saben mucho de Nehemías porque es un libro pequeño, está dentro de lo que se llama libros históricos y probablemente algunos no estén muy familiarizados con el libro, tal vez con el nombre sí, pero con el libro tal vez no, porque es un libro, como decía, no tan grande, pequeño, pero que al mismo tiempo no muchos cristianos leen el Antiguo Testamento como lo leen el Nuevo Testamento, las cartas, los evangelios. El libro de Nehemías es un individuo muy particular. Para mí es uno de los líderes más talentosos que hay en el Antiguo Testamento, pero también
Algunos consideran que Nehemías es una persona un poquito impulsivo. Además de eso, no se menciona en el Nuevo Testamento, y tal vez esa sea la razón por la que algunos de nosotros o algunos cristianos no tratan de estudiar más a Nehemías. Como les decía, la imagen que algunos tienen de Nehemías no es muy atractiva. Por ejemplo, en Nehemías 4 y 5, dice esto: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas, escuche bien, recaigan sobre ellos mismos. Es decir, Nehemías está orando que lo que están diciendo para ellos recaiga sobre ellos. Entrégalo a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Se da cuenta, cuando Nehemías ora de esta manera, algunas personas piensan que Nehemías era un poquito fuerte, hasta violento, ¿no? El próximo pasaje, el 6:14, dice: Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Y el siguiente pasaje dice, 13:29, recuerda esto, Dios mío, en prejuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y los levitas. Algunas veces nosotros tenemos temor orar por las personas que nos atacan. Bueno, Nehemías no tenía mucho problema con eso. Ahora, el próximo versículo es un versículo que quizás no muchos han leído, pero es fuerte. Dice, entonces los reprendí. Está hablando de todos los que estaban tratando de impedir que ellos reconstruyeran las murallas de Jericó. Los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni con sus hijos ni con las hijas de ellos. La razón por que Nehemías estaba tan enojado es porque precisamente por estos pecados el pueblo había sido llevado cautivo por mezclarse con otras naciones. Y recuerden, el Nuevo Testamento dice que no nos juntemos con yugo desigual. Bueno, eso es un principio desde el Antiguo Testamento, y precisamente por esta desobediencia el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, y ahora que regresan del cautiverio están precisamente cayendo en el mismo pecado. Y Nehemías se enfadó por esa razón. Y que esa es la razón por la que Nehemías está enojado y actuó de esa manera. Les arrancó los pelos, dice. Ahora, yo no creo que los hermanos estarían contentos con un pastor que se ponga así de violento, ¿verdad? Pero Nehemías no era pastor, él era un líder, era un constructor, líder de una obra de construcción, y era gobernador también, así que él estaba en serio, tratando de preservar al pueblo de que no se contaminara con las naciones vecinas. Ahora, esa es la parte, digamos, negativa de Nehemías, pero la parte positiva es tremenda. Hay varias cosas que quiero que consideren. Lo primero es que Nehemías era un modelo de celo personal, un celo por el honor y la gloria de Dios. Y creo que estas son una de las cosas que nosotros no hemos o hemos perdido tal vez, ese celo por la casa de Dios. En 1:11 dice, celo por Dios, 11 dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías tenía un celo por honrar a Dios. No fanatismo, no falta de control, sino ni entusiasmo irresponsable tampoco. Era un compromiso con Dios humilde, reverente, determinado a santificar el nombre del Señor mientras construían o reconstruían los muros de la ciudad. Hay un señor que se llama J.C. Riley. En su libro Religión Práctica, él dice, hablando de Nehemías, Nehemías ve solamente una cosa, se preocupa por una cosa, vive para una cosa, es devorado por una cosa
y esa cosa es agradar a Dios. Qué pasión la que tenía Nehemías. Vivía para una cosa y era devorado por una cosa, y esa cosa era agradar a Dios. Tenía pasión por Dios, pero también tenía pasión por la gente. Además, a pesar de que él no era pastor, tenía un sentimiento pastoral, una actitud pastoral también. Era un motivador, era un animador natural y tenía compasión hacia los necesitados. En el capítulo 17 dice Nehemías: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y mientras estaba preparándome para esto, estaba pensando en todo lo que estamos experimentando en estos días, ¿no? Hay mucha gente desanimada en estos momentos. Y espero que usted no esté desanimado en su fe. No estoy diciendo que no esté frustrado, porque habemos muchos quizás frustrados, porque obviamente hay muchas cosas que no podemos hacer y una de ellas es venir y adorar juntos a Dios. Pero Nehemías, creo que si estuviera en estos días, Nehemías nos diría: tengan ánimo, anímense, sigamos adelante. La muralla de Jerusalén, reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Él diría: mantengamos la fe viva, mantengamos el ánimo, sigamos adelante, no decaigamos. Porque él sabía que era necesario mantener un nivel alto de entusiasmo para poder lograr lo que tenía que lograr. Mis hermanos, sí, yo creo que tiempos como estos, en los que nosotros estamos viviendo, la enseñanza de Nehemías es tan apropiada. Tener esa pasión por los necesitados, por los menos afortunados, como lo tenía Nehemías. Hay muchas, hablando de las murallas, como le dice Nehemías, ¿no? Reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Estaban derrumbadas las murallas, estaban desamparados, no había protección. Y él quería crear esa protección. Yo creo que nosotros como cristianos necesitamos ser intencionales en tratar de crear esa protección para aquellos que no tienen protección y ser intencionales en ayudarles. La otra cosa es que Nehemías tenía una sabiduría práctica. Él no era pura cabeza, puro razonamiento, era práctico también. Hacía planes realistas para lograr que las cosas se hicieran. Ese es tremendo. Dice en el versículo, no puse la cita, dice, cuando Nehemías quería regresar a construir, fue a hablar con el rey. Y esto, él le dice al pueblo, bueno, cogió órdenes, lo que le llaman un salvoconducto, ¿no? Consiguió un salvoconducto, pero además de eso también consiguió permiso para, no solamente para ir, pero también para poder adquirir los materiales que iba a necesitar para reconstruir las murallas de allá. Entonces, sí, en 1:6 al 8, el capítulo 1:6 al 8, llega ante el rey y le dice: si su majestad le parece bien, le ruego que envíe carta a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Estaba pidiendo un salvoconducto para llegar bien. Y luego, por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Él estaba practicando su sabiduría, pero era una sabiduría práctica. No era una cosa a la ligera. Él sabía lo que se necesitaba, sabía quién podía proveer los recursos y está apelando a esa buena relación que tenía con el rey para que le dé la protección para viajar y le dé los recursos que necesitaba para construir la muralla. Es increíble la capacidad de Nehemías de organizarse. Ahora, era no solamente eso, pero también organizaba, pero también supervisaba la construcción del muro. En 2:17 al 18 dice Nehemías: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén
está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Qué suave. Qué suave, ¿verdad? Les da su testimonio. Primero les está hablando de una relación directa con Dios. Dios se manifestó a mí de esta manera. Dios me habló de esa manera. Entonces dice, les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. La gente creyó al testimonio de Nehemías. Y cuando supieron que Dios había estado con él, y no solamente con él, pero había movido al rey, el pueblo se animó. Todo el capítulo 3 nos dice cómo cada familia fue construyendo la parte que le correspondía de su propiedad. Una estrategia tremenda. Había gente que vivía a la orilla de la ciudad y cada persona construyó esa porción en su propiedad y fueron conectándose y conectándose y conectándose. Era un estratega tremendo. Pero también habían enemigos. Y recuerde, cada que usted quiere hacer algo bueno para Dios y cada que usted quiere ayudar a otros, van a ver quiénes, el enemigo va a interferir y va a ver quiénes y va a ver quién trate de decirle que no lo haga, va a tratar de desanimarlo, va a tratar de burlarse si es necesario para desanimarlo. En 4, 7 a 9 dice, cuando Sanballat y Tobías, los árabes amonitas y los asdodeos, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Es decir, los proyectos de Dios, los proyectos que hacemos para Dios, son proyectos que van a tener oposición. Y Nehemías lo mostró en su trabajo o lo experimentó en su trabajo y sin embargo usó una estrategia para poder hacer el trabajo, cumplir con el trabajo que él sintió que Dios estaba pidiéndole que hiciera. Entonces estamos viendo algunas características positivas de Nehemías. Él pudo ayudar al pueblo a que estuviera contento. Él evitó que se causara una huelga. Mantuvo la moral en alto hasta el final. Manejó las negociaciones difíciles con sus enemigos y al mismo tiempo hizo innovaciones en todo este proceso. Nehemías era un gran líder. Sí tenía un poquito de un genio fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo era un hombre de gran carácter, era un hombre de gran carácter moral, del cual nosotros podemos aprender increíblemente cantidad de cosas buenas. Ahora, quiero que pensemos unos momentitos en el Dios de Nehemías, su Dios y mi Dios, ¿verdad? Dice, hay un pensamiento que dice, lo que hace un hombre de Dios es primero y sobre todo su visión de Dios. Lo que hace a un hombre de Dios es primero y sobre todo su visión de Dios. Y realmente el concepto que tengamos nosotros de Dios, y eso es lo que yo siempre digo, el concepto que nosotros tengamos de Dios va a impactar la manera en que vivimos, va a determinar cómo vivimos, cómo actuamos y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Si nuestro concepto de Dios es pobre, es bajo, los proyectos que nos vamos a animar a hacer son pequeños, débiles, que quizás no tengan impacto. El proyecto que Nehemías emprendió era grandísimo. La tarea era pesada, la oposición era grande. Pero él tenía un concepto de Dios que lo sostuvo en esas pruebas. Y yo quiero decirle en esta noche, amados hermanos, estas pruebas que tenemos ahora, estas situaciones que estamos viviendo, nunca las hemos vivido antes, nunca las hemos experimentado antes, pero déjenme recordarles que nuestro concepto de Dios va a determinar cómo respondemos,
cómo actuamos. Si creemos que Dios está en control de todo, vamos a descansar en Él. Si creemos que Dios no nos va a dejar, vamos a seguir adelante. Nuestro concepto de Dios. Pero escuche el concepto que Nehemías tenía de Dios. Y creo que esto es lo que determinó su atrevimiento y el alcance de la meta que él tenía. En primer lugar, el Dios de Nehemías es el Dios creador. En el capítulo 1, versículos 4 y el 2, 4 y el 20, dice, Nehemías dice, al escuchar esto, me senté a llorar. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. Y me gusta la idea del cielo, del Dios del cielo, porque me hace pensar que Nehemías nos está tratando de decir el Dios que está sobre todo. El Dios que está sobre los reyes, el Dios que está sobre los enemigos, el Dios que está sobre los problemas. El Dios del cielo. Mis hermanos, el Dios que usted y yo servimos es el Dios del cielo. Y el Dios del cielo está sobre lo que pasa en la tierra. El Dios del cielo es poderoso para ayudarnos a enfrentar las luchas y las batallas de la tierra. No solamente es el Dios del cielo, pero Nehemías es un Dios que se autosostiene, es una que tiene fuerza personal y que es eterno. El 9:6 dice, solo tú eres Señor. ¿Quién es Señor? Solo tú. No nadie más. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Es decir, el Dios de Nehemías era un Dios que da vida a todo. A todo. El apóstol Pablo creo que dice que en Él nos movemos y en Él somos. ¿Usted se da cuenta? La vida, la dependencia de Nehemías no estaba del rey. El rey le dio ciertos privilegios y oportunidades, pero la confianza de Nehemías no estaba en el rey. La confianza de Nehemías estaba en el Dios del cielo, en el Dios que le da vida a todo. Están hablando de otro estímulo, ¿se da cuenta? 3 trillones más, creo. Y entre todo lo que van a dar, dice que están pensando en ustedes y nosotros otra vez para otros $1,200. Yo no sé si usted se gastó los primeros 1,200 que le mandaron, o si los vio o no los vio pasar. Pero si nuestra confianza está en $1,200 cada que el gobierno se le ocurra, no nos va a ir muy bien. Nehemías estaba dependiendo en el Dios que le da vida a todo. Y en esta noche, mis amados hermanos, Nehemías nos enseña que no importa qué grande sea el rey, porque el rey quería a Nehemías y le dio muchas cosas, pero su dependencia no estaba en lo que el rey pudiera hacer por él. Su dependencia estaba en el hecho de que él servía al Dios que le da vida a todo. Pero no solamente eso, es un Dios grande. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando de una serie y dijimos que uno de los problemas que hay en estos días en la iglesia es el problema de un Cristo chiquito. Un Cristo que me puedo poner en la bolsa y acomodármelo y que Él se acomode a mí. Mientras nuestro Cristo sea chiquito, lo que podemos hacer es muy poquito. Pero Nehemías está pensando que él puede hacer el gran proyecto que tiene, no por él, pero porque él tiene un Dios grande. En 8:6 dice, entonces él bendijo al Señor, el gran Dios. El gran Dios. Dígale ahí donde está en su sala, donde está, dígale, Dios es grande. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Qué hermoso. Bendijo al Señor, el gran Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que todos los científicos y los profesionales han hecho cada predicción, y cada predicción que han dado han fallado y siguen fallando?
Bueno, tenemos un gran Dios que no se equivoca y podemos confiar en Él. En el versículo 15, 1:5 dice: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Y el 4:14 dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposos y sus hogares. Ese creo que es un mensaje para hoy. El contexto de Nehemías era porque había que defenderlo de los enemigos que estaban tratando de impedir que construyeran las murallas. Pero en el caso de nosotros es tan real. Necesitamos pelear por nuestros hijos y nuestras hijas. Algunos de nuestros hijos están caminando lejos del Señor, pero tenemos que pelear por ellos. Algunos de sus hijos quizás están en drogas o están en vicios, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que su corazón está quebrantado por la condición y el camino en la que andan sus hijos. Nehemías nos dice: peleen por sus hijos, peleen por sus hermanos. Nuestros hermanos que están desanimados, nuestros hermanos que están pasando pruebas, nuestros hermanos que están luchando, peleen por sus hermanos y por sus esposas y por sus hogares. Qué fácil es decir ya, darnos por vencidos. Pero recuerden, tenemos un Dios. El Dios del cielo está sobre todo esto. Es grande, es poderoso. Lo sustenta todo. Grande y temible. En el versículo 9:32 dice: y ahora Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso. Yo creo que Nehemías usaba la palabra temible porque los enemigos que estaban enfrentando eran temibles. Eran, en serio, eran enemigos fuertes. Pero cuando Nehemías piensa en Dios, dice: Dios no solamente es un Dios grande, pero también es temible. Y si nosotros podemos tenerle temor a estos hombres pueden tenerle temor a Dios, porque nuestro Dios es grande y temible. Sí, entonces, las armas con las que luchamos nosotros, dice la palabra, no son carnales, son espirituales. Nuestra confianza no está en lo que tenemos, sino en el Dios a quien servimos, el Dios del cielo, el Dios grande, el Dios temible, el Dios poderoso. Ese Dios grande, adorado por los seres celestiales. El capítulo 9:6 dice: solo tú eres Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. En otras palabras, aquí estamos en tu mundo, Señor. Estamos en tu tierra. Estamos en lo que es tuyo. Tú le das vida a todo lo creado, tanto a Él como a los enemigos. Él le da vida a todo. La tierra y el mar con todo lo que en ellos hay. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Qué bonito es unir nuestras voces, adorando a Dios, reconociendo que Él es dueño de todo. Él posee todo cuanto existe. El salmista dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este es el mundo de Dios. Y Nehemías sabía que era el mundo de Dios. Y en el mundo de Dios, ¿qué cree? Dios gobierna. En el mundo de Dios, Él es Señor. En el mundo de Dios, Él está en control. Y hoy, con todo esto que estamos viviendo, Dios todavía está en control. Con toda esta incertidumbre que tenemos, para nosotros hay incertidumbre también, tal vez, pero no para Dios. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Lo que era, lo que es, lo que ha de venir, lo que pudo haber sido también. El Señor es el Señor de la historia. Nehemías le recuerda al pueblo que está sirviendo a un Dios que tiene récord, un récord de victoria. Qué bonito, ¿verdad? Es decir, pueden confiar en Dios, porque el Dios el que Nehemías conoce, el Dios del cielo, el Dios poderoso, el Dios temible, el Dios que está en control de todo, ese Dios tiene un récord de todos ganados, 0 perdidos. Yo no sé cuántas ganadas, porque no puedo decir 10 ganados, pero de todos ganados, 0 perdidos. 9:17 dice: se negaron a escucharte. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos.
el Dios de las maravillas. Es el Dios que abre caminos donde no hay camino. Es el Dios que da pan donde no hay pan. Pan del cielo, el maná, ¿verdad? El pan del cielo. Es el Dios que da agua de la roca. Si en el desierto no hay agua, imagínense en la roca. Pero el Dios que tenemos, el Dios hacedor de maravillas, no solamente saca agua en el desierto, pero la saca de la roca. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Un Dios hacedor de maravillas. Dirían por allá donde yo soy, no se achicopale. Aquí sería no se agüite. Tenemos un Dios hacedor de maravillas. Y la última vez que leí el libro de Dios, todavía está en su mundo, todavía Él es hacedor de maravillas, todavía Él está en control. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Ese es el 9:17. No se olviden, algunas veces nosotros le fallamos a Dios. Lamentablemente, más de lo que quisiéramos hacerlo. Pero damos gracias a Dios que tenemos un Dios que es perdonador, que es clemente y que es compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¿Hay esperanza para usted? Hay esperanza para mí también. Nosotros tenemos un Dios que está esperando que fallemos para condenarnos, para juzgarnos, para acusarnos. Tenemos un Dios que aun cuando le fallamos, nos ama, es clemente, es misericordioso, es grande en amor. Ese es el Dios de Nehemías. J.I. Packer, un teólogo, ya falleció, dice, para Nehemías, Dios era la realidad más sublime, más permanente, más inmensa, más íntima, más humilde, exaltada y más importante. Qué tremendo pensamiento. Cómo encapsula lo que Dios era para Nehemías. Pregunta, ¿qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para mí? Le leo el pensamiento otra vez. Para Nehemías, Dios era la realidad más sublime, más permanente, más inmensa, más íntima, más humilde, exaltada y más imponente. Dios cubría todo el espectro, desde lo más humilde hasta lo más imponente. Dios. ¿Con qué razón Nehemías se atrevió a hablar con el rey, a pedirle materiales para la construcción? Se atrevió a reconstruir una muralla que había estado destruida. ¿Con qué razón Nehemías enfrentó a los enemigos creyendo que Dios iba a ayudarle? Porque creía en un Dios grande. Pero también Nehemías, el Dios de Nehemías es Jehová el Señor, el hacedor del pacto. Esto es importante, porque para Nehemías Dios era el Dios fiel. En 9, 7 y 8 dice, pero tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Ojalá que en nosotros también lo haga. Por eso hiciste con él un pacto. Nehemías dice, el Dios al que servimos, el Dios del pacto, le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y gergeseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y luego el 1, 5 y 10 dice, orando, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman. Nehemías no solamente sabía que Dios estaba sobre todo. Nehemías sabía que Dios era un Dios que guardaba su palabra. Él estaba confiando que ese Dios grande también es un Dios de palabra. El Dios del pacto. El Dios que estaba siempre listo a validar lo que había prometido. Qué bueno.
Nehemías no estaba dependiendo de un Dios que es olvidadizo. Y aun cuando nosotros fallamos a nuestro compromiso con Dios, Dios permanece fiel. Por eso es que Él dice, se olvidaron de Dios, pero Dios es un Dios amoroso, es Dios perdonador. Y ahora dice, la razón por eso es porque Dios hizo un pacto con Abraham. Porque Dios vio en Abraham un corazón fiel, por eso hizo un pacto con él. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto con la sangre, el pacto que Cristo hizo con su sangre. Y la manera en que nosotros ratificamos el pacto con el Señor es cuando nos rendimos a Él. Cuando cantamos todo a Cristo, yo me rindo, sí, de todo corazón. Nos rendimos a Él totalmente porque ese Dios del pacto siempre está esperando por nosotros. Siempre está esperando que nos tornemos a Él. Porque Él es un Dios fiel. Y la tercera cosa es que para Nehemías el Dios de Nehemías es un Dios cuyas palabras reveladas son verdad y son confiables. En capítulo 8, 13 y 14 dice, al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en enramadas. Para Nehemías, la palabra de Dios era revelación, era verdad y eran confiables. Y lo que está haciendo ahora es retornando el pueblo a la palabra de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, ustedes que están con nosotros ahora, necesitamos retornar a la palabra de Dios. Hay muchos que andan con cuentos por ahí. No se deje engañar. No se deje llevar por cualquier viento de doctrina o filosofías huecas. Para Nehemías la palabra era verdad y era confiable. Por eso el apóstol Juan dice que examinemos los espíritus si son de Dios. Y en estos días de confusión, que estamos pasando esta experiencia, hay muchas personas que tratan de tomar ventaja y decirnos tantas cosas. Si es el fin, si no es el fin. Y yo creo que el fin comenzó desde que Cristo ascendió al cielo. Vamos hacia el fin, hermanos, no se preocupe, vamos hacia el fin. Lo más importante no es cuándo va a ser el fin, lo más importante es, ¿está listo? ¿Estamos listos? Pero la palabra no dice cuándo, dice que va a suceder. Nehemías retorna al pueblo a la palabra porque Nehemías sabía que mientras el pueblo ignorara la palabra, su vida no iba a conformarse a la voluntad de Dios. Mientras nosotros ignoremos la palabra, no vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que retornar a la palabra. Esas tres convicciones, quién Dios era para Nehemías, que era del cielo, poderoso, temible, grande. Eso, el hecho de que para Nehemías Dios era el Dios del pacto, era el Dios que había hecho pacto con Abraham y había sido fiel con Abraham, con Isaac, con Jacob y con el pueblo. Y ese Dios que había guardado el pacto, que es perdonador, que es amoroso, ese Dios, dice Nehemías, no ha cambiado. Es el mismo Dios, podemos confiar en Él. Y la ley que nos dio es la misma ley, podemos confiar en esa ley. Esa palabra es verdad, es real y podemos confiar en ella. Cada día que vemos la noticia, la misma noticia cambia. No podemos confiar en la palabra de los hombres, pero sí podemos confiar en la palabra de Dios. Nehemías confiaba en la palabra y retornó al pueblo a la palabra. Nehemías era un hombre muy espiritual, muy espiritual.
El andar de Nehemías con Dios estaba saturado de sus oraciones. Nehemías oraba. Cada que enfrentaba un problema, ¿qué cree que hacía? Se tornaba a Dios. Cada que venía el enemigo y los insultaba y decía, mira Dios, le ponía queja a Dios, mira Dios cómo se están portando estos. Por eso es que le dijo, retórnales a ellos, todo lo que quiere para nosotros, hácelo a ellos. Quizás usted y yo no oremos así, pero en cada problema, cada lucha, cada que se le paraba el proyecto a Nehemías, se tornaba a Dios en oración. La primera cosa que hizo cuando escuchó la condición del pueblo fue tornarse a Dios en oración. Vamos, a ver si cabe, si se alcanza. Es una oración larga y la voy a leer porque creo que vale la pena. El capítulo 1, versículos 5 al 11. Es la oración inicial de Nehemías. Dice, Señor Dios del cielo, grande y temible, y aquí está, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. No hay demandas, no hay exigencias como algunas veces te ordeno en el nombre de Jesús. Nada de eso. Te suplico que prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Qué buena lección para nosotros los pastores, orar por el pueblo de Dios. Pero qué buena lección para todos, orar los unos por los otros. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. No había espíritu de superioridad espiritual. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico que lo que le diste a tu siervo, recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. La vida de Nehemías, la espiritualidad de Nehemías era una de dependencia completa y constante en Dios. Cuando termina orando, él termina orando, acuérdate de mí. 13:22 dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Así que en esta noche, mis hermanos, este es un poquito de la introducción de Nehemías, un hombre valiente, de fe, de oración, que tenía un concepto grande de Dios. Y como tenía un concepto grande de Dios, se atrevió a vivir, se atrevió a emprender cosas grandes para Dios. Mis hermanos, Dios sigue siendo grande. Dios nos dé el valor, pero sobre todo el espíritu de Nehemías para depender de Dios siempre en todo lo que vayamos a emprender. Porque con Dios todo es posible. Dios me los bendiga. Dios les dé el resto de la semana bendecida con su presencia. Y ojalá que de alguna manera la vida de Nehemías impacte la nuestra. Y nos atrevamos a confiar en Dios y hacer cosas grandes para Dios. Oremos. Dios, gracias en esta hora por este tiempo juntos en tu palabra. Bendice tu palabra en nuestras mentes y corazones y permite que esta palabra tuya y el espíritu que inspiró esta palabra more en nosotros, nos guíe, nos santifique, nos purifique y nos haga semejantes a ti y nos guíe cada día en nuestra jornada hacia la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Feliz resto de la semana.